Bueno, ahora en las sesiones extraordinarias puede haber iniciativas de otros sectores que digan, no, vamos a cambiar las cosas y vamos a nosotros proponer por lo menos que vayan saliendo todas las cosas en las que había acuerdo, porque había algunos acuerdos. Uno de los temas del día son las cifras de la pobreza, esas cifras que duelen, las más altas de los últimos 20 años. 57.4% de los argentinos son pobres, es el relevamiento que hizo el observatorio de la UCA. Justamente son las cifras de enero y uno ve el número y ya el número espanta. Es todavía mucho más tremendo pensar en las caras de cada uno de ellos. Estamos con Agustín Echevarne, que ha venido. Gracias por acompañarnos en esta tarde. ¿Y qué se puede decir frente a este dato? Lo único que puede decir es hacia dónde vamos. Bueno, yo te diría, mira, yo escribí hace 22 años un artículo llamado La X de la pobreza. Y cuando escribí ese artículo fue cuando empecé a pensar en hacer mi primer ONG, que se llamó Democracia Directa. Porque la pobreza es un problema de malas ideas. Es decir, nosotros hay que entender qué es la pobreza y cómo salís de la pobreza. La pobreza es lo natural. Es lo que hay en el mundo hasta que empezás a crear riqueza. Entonces el punto es saber crear riqueza. Y es interesante porque cuando uno estudia, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando empezaron, Estados Unidos venía bajando fuertemente la pobreza hasta el año 61, que es el año en que el presidente Kennedy lanza la idea de la guerra contra la pobreza. Y cuando lanza la guerra contra la pobreza empieza a subir. ¿Y por qué? Porque dejó de entender que el proceso de salida de la pobreza es crear riqueza. Y ese es el punto. Después tenemos un problema, obviamente en Argentina se agrava mucho más, porque en el mundo baja la pobreza en casi todos los países del mundo, salvo unos pocos países como Venezuela, Argentina. Y en esos casos es porque tenemos muy malas ideas que nos generan grandes crisis económicas, como la que estamos viendo hoy. Entonces, cuando yo escribí esto era en la crisis del 2001-2002. Y ahora estamos nuevamente en un nivel de crisis equivalente o aún mayor tal vez que la del 2001. Yo lo vengo anticipando hace años que íbamos a terminar así. Cuando estos procesos son de larga data, es decir, uno llega a esta crisis después de 15, 20 años de malas políticas económicas. Ahora, Agustín, cuando escribía sobre este tema en el año 2001, bueno, creo que los indicadores de pobreza tenían un sistema de medición bastante parecido, ¿no? Que es el tema del nivel de ingresos. Lo que pasa es que si el país genera riqueza y eventualmente uno aspira a que el sector privado sea el que dé empleo y el empleo sea dinamizador y permita que mucha gente salga de la pobreza para, bueno, tener una vida digna. ¿Qué pasa con la pobreza estructural, ¿no? Con la falta de acceso, que es algo que en la Argentina hace que, bueno, el deterioro de los chicos, el cognitivo, el futuro, el acceso a la educación, al agua potable, a la salud. ¿Qué pasa con esos aspectos de la pobreza? La pobreza estructural es lo que se destruye con el capitalismo. El capitalismo te genera una creación fenomenal de riqueza, de bienes y servicios y te va mejorando todo. Y te empieza a sobrar dinero que puedes utilizar, por ejemplo, en educación, claramente, que es un tema clave para la movilidad social. Y Argentina lo tenía. Argentina tenía un sistema educativo que era extraordinario. Entonces Argentina era una máquina de sacar gente de la pobreza. Bueno, los famosos 5 premios Nobel, ¿no? Sí, claro. Y venía la gente, pero si vos lo mirás, los premios son casos extraordinarios. Pues, si vos sacás la cantidad de gente que llegaba de Europa, que no sabían leer y escribir, que algunos ni siquiera conocían idioma español porque hablaban italiano, y sin embargo en una generación salían rápidamente de la pobreza. Entonces tenías, por supuesto, con esfuerzo y demás. Cuando vos mirás la historia de los países, que muchos dicen, por ejemplo, los países nórdicos, qué bien lo hicieron los países nórdicos, pero si estudiás la historia de los países nórdicos, lo hicieron con sistemas con bajo gasto público y muy bajos impuestos. Y crecían y salieron muy rápido de la pobreza, y ya en la década del 60, 1960, la pobreza de esos países era muy pequeña y tenías una enorme igualdad. Y a partir de ahí empezó el Estado benefactor. Entonces fíjate que empezaron el Estado benefactor cuando ya eran ricos. Claro. En cambio, cuando vos agarrás un sistema de Estado benefactor, cuando sos pobre, nunca más creces, porque esos países cuando llegaron a tener gran gasto público, dejaron de crecer. Claro. Ahora, uno piensa que el impuesto más regresivo que existe, no hay otro peor, es el impuesto inflacionario. Sin duda. Entonces, lo primero que hay que hacer, porque de hecho vos los dos ejemplos que dabas de países donde crece la pobreza son dos países como Argentina y Venezuela con alta inflación, y para el resto del mundo la inflación ha dejado de ser un problema en términos generales, salvo alguna excepción del África, pero
esto digo, ¿por qué en la Argentina todavía la inflación es un problema? Porque sería como el punto de partida para combatir la pobreza. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahí había un problema de malas ideas. O sea, cuando vos mirás, por ejemplo, la carta de Cristina Kirchner, sigue con ideas ridículas con respecto a estos temas. Pero el problema no es Cristina. El problema es que hay un montón de economistas argentinos que siguen con esas ideas. Por ejemplo, te dice el tema de que el problema nuestro es la escasez de dólares. Es absurdo. Dólares en Argentina hay un montón. Hay más de 100.000 millones de dólares en billetes que tenemos los argentinos. Entonces la pregunta es ¿por qué el Banco Central se queda sin dólares? Y se queda sin dólares porque le pone un precio ficticio muy barato y entonces lo saquean al Banco Central y le sacan todos los dólares. Si vos le vendés en cualquier supermercado cualquier producto a mitad de precio, te quedás sin esa mercadería. Stock, claro. Pero no es que no hay dólares, es que el precio que le pusiste es ridículo. El gobierno actual tiene clarísimo cuál es la causa de la inflación, que es la emisión monetaria, el déficit fiscal, o si querés, la emisión que surge del déficit fiscal. Sí, por causas externas sería. Pero tenés un problema seriosísimo que es el Banco Central. Y entonces él está atacando ese problema, pero tenés un tema adicional. Él recibe una herencia tremenda de 211% de inflación el año pasado, más un montón de precios ridículos, como el que decía el tipo de cambio, que les han puesto la mitad del precio. Entonces, si pones a empezar a poner los precios reales en los servicios, en el tipo de cambio, en los alimentos y demás, que te van a solucionar el problema a largo plazo, en el corto plazo vas a tener esta situación que estamos viendo hoy, que es una caída de la economía que después vas a tener una recuperación en forma de V. Pero este es el peor momento que estamos viviendo y va a ser, creo yo, todavía en los próximos meses. Para cerrar, Agustín, entonces esto es lo peor. El presidente dijo marzo y abril van a ser muy complicados. Muy complicados. ¿Vos crees que en la medida en que baje la inflación va a haber un rebote de la actividad? ¿Cómo ves la combinación de esas dos variables? Creo que vas a tener, primero que va a venir la cosecha gruesa, con lo cual va a haber vas a tener un tercio de la economía que se expande porque va a ser mucho mejor la cosecha este año que el año pasado, por más que no es una cosecha extraordinaria porque tuvimos algunos problemas de clima y demás. De olas de calor tardías. Eso por un lado, o sea que vas a tener un segundo trimestre que ya va a empezar un tercio de la economía que empieza a tirar para arriba. Pero después con estos sueldos tan bajos que tenemos, tiene que empezar a recuperarse los sueldos. Entonces vas a tener en el segundo semestre una mejoría en la economía en general. Ahora, si queremos que eso sea más rápido y mejor, tiene que ayudar toda la clase política. Porque el presidente no puede cambiar Argentina. Estamos en una república. Necesitas que el Congreso se ponga las pilas. Entonces ahora tenemos una oportunidad, van a venir las sesiones ordinarias. Hasta ahora, en las extraordinarias, el jefe de gobierno, el presidente, es el que mandó esta gran ley que no salió. Bueno, ahora en las sesiones extraordinarias puede haber iniciativas de otros sectores que digan, no, vamos a cambiar las cosas y vamos a nosotros proponer por lo menos que vaya haciendo todas las cosas en las que había acuerdo, porque había algunos acuerdos. Entonces yo digo, si hay un acuerdo, por ejemplo, unos temas importantísimos. Reforma laboral. La reforma laboral, que eso está en la justicia, si la justicia dice que eso pasa, está ok. Entre paréntesis, la Corte Suprema, si alguien está mirando, tiene que tomar el tema urgente, porque eso es clave para crear empleo. Pero después está, por ejemplo, el tema del RIGI, es decir, esta idea del régimen para las grandes inversiones. Necesitamos grandes inversiones que tengan estabilidad en la regla de juego, que no les cambie la regla de juego si no vienen. Necesitamos invertir 30.000 millones en Vaca Muerta, necesitamos invertir otro tanto para desarrollar la minería. La cantidad de cosas que se pueden hacer son enormes. Y un tercer factor son las desregulaciones. O sea, si esas tres cosas, creo que si se ponen de acuerdo, digamos, el oficialismo más la oposición más tranquila, constructiva y demás, creo que ahí hay cosas que tienen que sacar en los próximos meses.